Bueno, Enrique, gracias por estar aquí con nosotros en El País. Has sacado un nuevo disco, Expectativas. Has venido desde Los Ángeles ahora mismo, ¿no? Hace estos días. La verdad es que estoy un poco movido últimamente porque tuve que hacer, con la cosa esta del terremoto en México, tuve que participar en un festival, entonces estuve en México, luego fui a Los Ángeles y he venido aquí. Entonces estoy un poco atontado del jet Estuviste lag. en México, que además tuviste que improvisarlo, tengo entendido, ¿no? Sí, porque no tengo la banda todavía en funcionamiento. Estamos ahora en periodo de preparar los ensayos y todo eso. Y me llamaron a última hora y lo último que se me ocurría era voy a llevarme todo mi equipo a montarlo de cero y cruzar el Atlántico y toda la cosa en una cosa que era benéfica, ¿no? Voy a gastarme todo este dineral o hacerles gastar más bien en esto, ¿no? Y la cosa era pues eso, era un concierto benéfico había una forma de recaudar, por otra parte nosotros los músicos pues íbamos un poco para animar a un pueblo que lógicamente estaba muy abatido por lo del terremoto, pero fue muy emocional. Ujú. Expectativas, ¿en qué momento nace para ti este disco? ¿Cuándo empiezas a trabajar y a ponerte manos a la obra con tu último disco? Si yo normalmente empiezo un nuevo disco en cuanto termino el anterior, ¿no? Entonces terminé Palo Santo de grabarlo y normalmente además los discos me surgen por oposición. Es decir, qué es lo que no he hecho en este disco o qué es lo que me ha dejado insatisfecho en este disco y hacia dónde quiero ir. Empecé a componer pues en el 2013, a finales del 2013, y para cuando terminé la gira de Palo Santo yo tenía ya un disco que se llamaba Expectativas y que estaba dispuesto a grabar. Pero me llamaron para hacer el Unplugged, que fue el libro de las mutaciones, y la verdad es que al principio iba a decir que no a hacerlo, porque yo estaba con la mente en nuevas canciones y me pedían justo lo contrario, que es revisa tu cancionero y ponte a hacer arreglos acústicos, entre comillas, y eso no me apetecía absolutamente nada. Pero al final encontré motivos para hacerlo, ¿no? Y de alguna forma tuve más tiempo para hacer este disco. Entonces, desde el finales de 2013 hasta este verano que he terminado el disco, han sido 3 años escribiendo canciones y luego grabando y terminando el disco. Solo porque no doy detalles y vivo como un rey. Cuando escribes estas canciones, ¿hay un propósito determinado de querer hablar de algo o de intentar captar un momento vital tuyo o un mensaje, o van saliendo por el camino y luego las vas dando forma? Porque tengo también entendido que había muchas canciones detrás de este disco. Es que, claro, al ser tanto tiempo, he pasado por muchos momentos diferentes. Ha habido momentos en los que pensaba que, por supuesto, con todo este material tengo que sacar un disco doble, ¿no? La tentación que tenemos todos los músicos que somos verborreicos, ¿no? Que de repente tenemos mucho material y siempre nos pensamos que todo vale y que todo es bueno, ¿no? Eso por un lado. Y luego también pensaba que había canciones de muchos estilos y que había canciones de muchas temáticas muy diferentes y que era difícil que el disco tuviera coherencia. Y yo incluso hasta el momento en que llegué a grabarlo, yo pensé, bueno, esto es un disco que es una recopilación de canciones, no tiene ninguna cohesión interna en cuanto a temática de textos. Voy a intentar unificarlo musicalmente. Y aún así me están diciendo que mucha gente piensa que mucho estilísticamente toca muchos palos, ¿no? Yo he intentado que fuera un disco lo más homogéneo posible. ¿Dónde haces el filtro? ¿Cómo haces el filtro para cuando tienes tantas canciones? ¿Tienes alguien que te ayude o te autoexiges tú hacer un filtro determinado? Pues, bueno, siempre tengo a Ramón, que es mi batería y asistente de producción, con el que comparto todas las maquetas. Luego, digamos que con él llego a un acuerdo de qué canciones vamos a mostrar al resto de la banda. O sea, de esas primeras 40 y tantas, 50 canciones, hicimos una selección de la mitad, ¿no? 25, 24 canciones, que fueron las que grabamos, que preparamos arreglos con la banda, ¿no? Y de esas veintitantas,
11 fueron las que llegaron al disco. Y no todo el mundo en la banda está de acuerdo con las 11 que he seleccionado. Hay algunos que dicen, eso está bien, pero ¿y esta? ¿Por qué la has dejado fuera? Bueno, te puede servir como hace Dylan para sus famosos bootlegs, ¿no? Para los bootlegs que en el futuro. Yo creo que esta va a ser la primera vez que alguna de esas canciones que han quedado fuera quiero recuperar para el próximo disco, para el futuro. Creo que hay alguna que no ha entrado estilísticamente dentro de este disco, pero que por calidad compositiva yo creo que merece aparecer en un álbum y que hay que encontrarle el hueco como sea. Hablando de expectativas, estamos con el disco, centrándonos ya, metiéndonos de lleno en el disco. Ahí decías que estilísticamente te comentan que hay un punto que, bueno, es diverso, pero es verdad que tiene un punto rockero también. Ahí a mí me ha gustado también esa fuerza. Por ejemplo, en el single, por hablar de la primera canción que hemos escuchado y ha podido escuchar el público, en La actitud correcta, me recordaba incluso a veces a Black Keys. No sé si hay como una fuerza ahí también, que tienes un sonido potente. Bueno, es una canción que tiene un ritmo de glam rock, ¿no? Digamos que nos han inventado los Black Keys, sí, que han utilizado los Black Keys, pero han utilizado también muchos otros, ¿no? El ritmo. Pero sí que tiene esa conexión con artistas de rock contemporáneo que buscan a través de fórmulas de estudio de grabación hacer un rock, digamos, actualizado y contextualizado en el momento presente, ¿no? Y encuentro que tiene pues conexión, pues eso, con Queens of the Stone Age o con Black Keys o con la forma de tratar algunas cosas de Jack White. Evidentemente me siento más a gusto ahora mismo en esa compañía de comparativa que con otras, ¿no? Que son más, digamos, más de raíz y más antiguas. La actitud correcta. Es eso, ¿no? Buscas ahí, he buscado tener ese sonido que impacte, que es un poco que es el sonido contemporáneo. Por ejemplo, Jack White también, que tiene a veces un sonido fuerte, de un rock impactante. ¿Eso está buscado por tu parte? Está buscado el intentar que mi música tenga un pie en el presente claramente, ¿no? Y por otro lado, eliminar algunos tics rockistas propios de otras décadas, ¿no? Eso está buscado. Y también, por otro lado, hay una parte larga del disco, casi toda la primera parte, que digamos que está claramente enfocada a que en directo funcione, que sea un disco potente para ser disfrutado por nuestra parte y por parte del público encima de un escenario. Y eso sí que fue, por ejemplo, una clave a la hora de elegir canciones, ¿no? El que quería tener un disco con el que salir de gira. Había otra posibilidad, que era hacer 2 discos y hacer uno con el que no saliera de gira y otro con el que sí, ¿no? Y este era el que tenía que... Puede ser también que tu pasión, tu admiración por el glam rock, que es una música que siempre has defendido y que tiene ese punto también fuerte, maravilloso, yo lo veo, ¿no? Lo veo en Bowie, en Mark Bolan, con cierto punto teatral, pero en el sentido positivo, también tenga que ver en este concepto de este sonido que has estado buscando en el disco. La verdad es que no tanto. No, yo no he mirado tan atrás, ¿no? Incluso aunque supiera de dónde vienen ciertas cosas, intentaba evitar la mirada, ¿no? hacia atrás y pensar, bueno, ok, esto puede venir de aquí o puede venir de allá, porque nada nace de la nada, ¿no? Pero lo que me interesaba más en, ok, cómo se debería de hacer hoy, cómo la tecnología, qué posibilidades nos ofrece para
mostrar esto con una cara nueva, fresca y actualizada y con un pie en el 2017. Hablamos también de que estéticamente es bastante abierto, de hecho también hay un toque a veces hasta de free jazz en la primera canción, La ceremonia de la confusión. Habéis metido un saxo, que es Santi. Sí. ¿Cómo ha sido la aportación de Santi al sonido de la banda? Sí, bueno, yo tenía la idea de incorporar a Santi surge a raíz de un encargo de Javier Corcovado, que no sé si sabes esta idea que lleva manejando desde hace tiempo, que no sé si ha salido ya o todavía no, la de la canción eterna esta de 24 horas, de Sí, canción de amor de un día, ¿no? Eso es. Me encargó a ver si podía participar y componer una pieza de 10 minutos para ese proyecto, ¿no? Y me metí en el estudio e hice una canción extensa, y en esa canción monté una banda que no era la mía, con músicos de la ciudad, porque grabé en Zaragoza, y llamé a Santi porque quería darle este tinte un poco loco, de free jazz, y de desubicarla un poco del rock. Y me funcionó, me gustó mucho lo que hizo. Me pareció, este es el tipo de... Siempre he querido meter saxo en alguno de mis discos, era un instrumento que no había utilizado nunca en ningún álbum, y pensaba, algún día tengo que hacerlo, pero no quería buscar un saxofonista de rock al uso, ¿no? Con todos mis respetos y admiración hacia Clarence Clemons, por ejemplo, ¿no? Que es el tótem del rock, del acompañamiento, saxo de rock, ¿no? Sí. Intentar no hacer eso, buscar, hacia dónde podemos ir en otra dirección. Y Santi es que desconoce ese lenguaje ortodoxo del rock, y eso me parecía, digo, es perfecto, porque no va a caer ahí, no puede caer en eso, y vamos a buscar por otros lugares. Y ha trabajado en el afrobeat y la música africana y el jazz, y eso me parecía todo referencias interesantes. De hecho, dan una paleta de color, yo creo, bastante interesante al disco. ¿Qué motor te lleva a ti a hacer siempre de un disco? Porque nunca te has quedado enclavado en un estilo determinado. Has también tenido álbumes anteriores donde has tocado sonidos latinoamericanos, has rastreado en eso. También empezaste siendo más rockero, venían de tus orígenes también de Héroes del Silencio. ¿Cuál es el motor tuyo creativo cuando te pones a buscar sonidos y músicas? Bueno, para mí no es el cambio por el cambio, para mí es qué quiero aprender, ¿no? En el proceso de composición y de elaboración de un disco. No quiero... Digamos que hay una serie de artistas que a la hora de grabar un disco lo que hacen es mostrar el terreno que conocen y mostrar lo que dominan. Y de lo que muchos nos alegramos, ¿no? Dice alguien que sabe hacer de puta madre el soul, ¿no? Y te muestra un disco y dices, joder, te quedas encantado de la vida. Yo hago algo que es, mis discos nacen durante el proceso, quiero aprender algo que desconozco, algo que no sé cómo hacer. Para mí hacer ahora un disco mirando hacia el cabaret o el Mediterráneo o la música latina me supone menos interés, porque son terrenos que ya he pisado, que bueno, he aprendido a manejar y que conozco las claves. O hice unos cuantos discos previos a estos que eran El tiempo de las cerezas, Hellville Deluxe, y las consecuencias que tenían raíz americana y que miraban hacia las raíces del rock and roll y la frontera norteamericana. De alguna forma eso, es un terreno, es un lenguaje que, bueno, conozco y que sé qué tipo de amplificador hay que utilizar, sé qué microfonía, sé cómo grabar ese tipo de discos. Ya he grabado unos cuantos. Entonces, para mí ese proceso de aprendizaje es básico, de alguna forma, queda muy mal decirlo, pero a costa de los oyentes, Sí.
me hago un máster en, Claro. Sí. en algo que me apasiona, que es los estudios de grabación y la composición. Claro. Bueno, de Bob Dylan le sucede un poco igual. Hay artistas ahí que siempre son como una referencia para todos, tanto oyentes como músicos, que necesita explorar, que dice, de cuando le preguntan que, por ejemplo, en caso de sus canciones en directo, que las desconstruye por completo, pues dice, bueno, es que ya no puedo seguir cantando Blowing in the Wind como cuando estaba en los años 60, ¿no? Necesito buscar nuevos horizontes propios, y la inquietud artística, me imagino, vuestra, es más importante, que nunca mejor dicho, que es como se llama tu disco, pero que las expectativas del resto, ¿no? de la gente. El otro día estaba pensando, hablando de The War on Drugs, pensaba, alguien le debería decir a Dylan que este es el disco que debería hacer ahora, ¿no? Y pensaba, pero Dylan te respondería, es que ese disco ya lo hice yo en los 80. Claro. Porque The War on Drugs tiene cosas que es Bob Dylan con Mark Knopfler en los 80, ¿no? Eso es. Pero, claro, sí, cada artista va guiándose por sus propios instintos, ¿no? Y a veces coincide el paso con el paso del público, que es cuando de repente, bueno, pues un artista se convierte en un hype, ¿no? Y hay veces que no, que está totalmente desfasado, porque va o un poco por delante o porque va un poco por detrás. Yo, de alguna forma, quiero asumir ese riesgo, el pillar al público con el paso cambiado. Sé que puede pasar. ¿Y alguna vez has sentido miedo de que te fallase el instinto? Alguna vez me he descubierto a mí mismo no haciendo caso a mi instinto. Y eso ha sido el mayor de mis errores, porque cuando te equivocas siguiendo tu instinto, de alguna forma creo que hay un acierto en todo eso. Es un error del que aprendes y es un error que has hecho con convicción, ¿no? Pero cuando cometes un error con escasa convicción, o porque has oído a otras personas, o porque te parece que ahora esto, o un productor o un tipo de una compañía te dice saca este single, de repente todos esos errores son los que más me arrepiento, sinceramente, y intento atender a mis instintos. Musicalmente hemos estado hablando de él, líricamente el disco a mí me parece que tiene una fuerza muy determinada, porque lo que hay es una atmósfera total, esa sensación que me ha dado escuchando todo el disco, de desesperanza. O sea, es como, no sé si estás en ese punto o hay algo que mueva líricamente esas letras de desesperanza o frustración. Sí, es un disco en el que tiene un componente social importante, de mirada social, de intentar reflejar, igual que en la música, intentar reflejar el momento actual, en las letras también intento reflejar el momento que me ha tocado vivir. Y toda la parte social es desoladora y oscura y extremadamente desesperanzada, ¿no? Yo creo que muchas de las canciones en las que hablo de lo que ocurre a mi alrededor o cómo lo veo yo lo veo todo, no veo por qué sentirme optimista. La última parte del disco, sin embargo, creo que tiene unas canciones, algunas con más brillo y más, tienen, digamos que yo las considero como cobijos o refugios donde personalmente yo me puedo sentir a gusto. O sea, mi desesperanza tiene que ver con lo que veo allí fuera y mi optimismo es con lo que veo dentro de mí, ¿no? Lo que me importa que hay dentro de mí, que es, bueno, pues las canciones de amor, ¿no? El amor o mi pasión por el arte, ¿no? El cine, la literatura, la pintura, la música, eso solo me da alegrías. Y los políticos me traen de cabeza. No me extraña. Bueno, escuchando canciones, por ejemplo, en Cuna de Caín dices, el exilio es mejor que nuestra prisión de mediocridad y vulgaridad. El exilio tuyo entiendo que es el arte, ahí, en ese sentido. Totalmente. El arte es... Yo cada vez me siento más admiración por mis compañeros de profesión, pero también por cualquiera que
ejerza una labor creativa, ¿no? Algo creativo, ¿no? Un cuadro, una fotografía. Admiro la capacidad creativa del ser humano, creo que todos tenemos esa capacidad, ¿no? Y la visión que cada uno tiene y cómo la plasma en una obra artística, para mí es un milagro. Y creo que los cantantes son santos y que la labor social que ejerce un compositor de canciones o un cineasta entregándonos material artístico es encomiable, y que deberíamos de besar el suelo que pisan los grandes artistas. El arte, como la música, une. Yo creo que una de las cosas maravillosas del arte es que consigue unir a las personas. Es un propósito de empatía. De hecho, en Parecemos tontos cantas no conseguirá engañarnos a todos, como si hubiese otra realidad que no forma parte del arte, en la que parece que nos están todos poniendo tiempos convulsos. Y hay una frase que me encanta que dices: ¿qué ruido hace un hombre que se quiebra en soledad? ¿Hasta qué punto crees que ahora mismo estamos viviendo unos tiempos que estabas diciendo en los que no encuentras esperanza, o estamos viviendo unos tiempos bueno, un poco infames a lo mejor políticamente? Tú estás en Estados Unidos, está Donald Trump, pero también en otros países hay como una política agresiva, ¿no? Pero aquí tenéis a Rajoy. Y aquí tenemos a Rajoy. O sea que no os podéis quejar. No, también. Pues aquí en España Rajoy. ¿Hasta qué punto crees que estamos en unos tiempos? Bueno, me estaba acordando a la vez, mientras hablabas, de una frase que te leí, que decías que mi patria es la música, ¿no? Sí. ¿No? Y lo hilo con la respuesta anterior, ¿no? Con la pregunta-respuesta anterior del cobijo en el arte, ¿no? Y la verdad es que ves todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y a mí lo único que me dan ganas es de sumergirme en mi colección de vinilos y en esconder la cabeza y decir: por Dios, cuando acabe este temporal me avisáis, que yo mientras seguiré aquí entre mi música, mis libros y mis cosas. Por otro lado, no puedo hacer eso, y creo que hay que comprometerse, ¿no? De alguna forma con estos tiempos que nos tocan, y creo, por mucho que veo lo contrario, creo que existe una salida al final del túnel, ¿no? Pero esa salida al final del túnel no tiene que ver, ni la podemos dejar en manos de nuestros gobernantes, ¿no? Creo que tiene que ver con toda la acción social, o todo lo que nosotros hagamos, nuestras pequeñas acciones cotidianas, son las que pueden cambiar este mundo, ¿no? Yo a veces pienso, mira, yo soy vegano, y para mí el veganismo es un activismo importante, ¿no? Y pienso en la cadena de Walmart de Estados Unidos, que es, bueno, pues lo peor de lo peor en la cadena alimenticia, ¿no? De repente encontrar que Walmart hace un esfuerzo por tener una pequeña sección para gente que es celíaca o que tiene bueno, pues unas exigencias en la nutrición, como que no quieren comer animales y todo eso, me parece un pequeño gran avance. Ese pequeño gran avance no lo ha hecho Walmart, ni lo ha hecho la central lechera americana, ni la FDA en Estados Unidos. Lo han hecho los consumidores. Los consumidores exigiendo y necesitando ese producto. Si no está en Walmart, nos vamos a ir a otro lado. Y yéndose a otro lado, es como Walmart no ha tenido más cojones que poner ese pequeño estante. Es un ejemplo, quiero decir, no todo es veganismo en el mundo, pero es un ejemplo. Es lo mismo con el medio ambiente, es lo mismo con la contaminación en Madrid, y lo que podemos hacer cada uno. Quiero decir, creo más en esa acción individual. Sí, bueno, es un poco, me venía a la mente mientras estabas hablando, Enrique, como lo de Rosa Parks, ¿no? Es un hecho cotidiano. Rosa Parks, claro, desde el mismo momento en que una persona decide no levantarse de su asiento porque es de color, es negra en Estados Unidos, enciende la verdadera mecha del movimiento, porque a veces el acto cotidiano es igual a todo el mundo, ¿no? Exactamente, no fueron la compañía de autobuses, no fue el gobierno quien tomó esa decisión, fue Rosa Parks. No, me parece estupendo. Eres un artista muy querido en México, de hecho hemos comenzado hablando de México, estuviste allí.
no quiero hablar tampoco de política, centrarnos, pero sí que es verdad que vives en Los Ángeles. En México entiendo que es como para ti una segunda casa porque te quieren un montón. Bueno, creo que incluso puedes tener más público que casi que en España, más que nada porque es un país mucho más grande. Bueno, cuantitativamente sí, si haces una comparación en números, pero también hay que tener en cuenta que yo siempre me he sentido muy querido en España y la verdad es que si comparas la cantidad de personas que viven en la Ciudad de México con la cantidad de personas que viven en Madrid, a lo mejor estamos a la par, o sea, tampoco es tan exagerado. Yo amo México, es un país que cualquiera además que visite el país se va a enamorar de su gente, de su cultura, pero también recibo mucho cariño de España y aquí yo estoy encantado cada vez que toco, de verdad. Sí, no, bueno, aquí está claro que también tienes un público que además te sigue desde hace muchísimos años, desde Héroes de Silencio, pero lo que te quiero preguntar con respecto a México, hilando un poco hasta lo de Rosa Parks, parece que se ha retrocedido en Estados Unidos 50 años, una barbaridad. ¿Cómo siente que de repente ahora se quiere hacer un muro con Trump? ¿Cómo lo vives tú, conociendo como conoces México, viviendo en Los Ángeles? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo lo notas tú como ciudadano de a pie? Bueno, también con cierta desesperanza porque durante el mandato de Obama fue cuando surgió el movimiento 99% en Wall Street, cuando ocurrieron las manifestaciones y cuando más se movilizó la sociedad contra el sistema americano, contra el sistema de votación, contra la democracia, que querían, más bien querían revisar aspectos de la democracia que parecía inamovible, perfecta en Estados Unidos. Ese movimiento, digamos que a la hora de las elecciones se volcó en un candidato que fue Bernie Sanders. Y ese candidato fue el que perdió en las primarias frente a Hillary. Con lo cual, al vencer Hillary, se enfrenta con Trump, Trump es el que gana, se va a tomar por culo la victoria de los demócratas y se va a tomar por culo todas las esperanzas de los que estábamos un poco fuera del bipartidismo en Estados Unidos y pensábamos que a través del 99% se iban a revisar algunos aspectos de la democracia, entre comillas, estadounidense. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Pues que los demócratas vuelven a estar juntos. Toda la parte, digamos, más radical que existía hasta antes de ayer, ahora mismo vuelve a estar dentro del sistema. Digamos que el sistema ha vuelto a engullir a sus propias revueltas. Eso para mí no son buenas noticias. O sea, Trump ha sido una doble victoria. Esa es mi lectura, ¿no? A lo mejor, obviamente, yo no soy un político ni tengo ni puta idea de nada, pero como me estás preguntando, sí, no, pues yo estoy hablando, ¿no? Pero como ciudadano... como ciudadano, igual que si nos estuviéramos tomando una cerveza sin cámaras. Y que conoces la realidad de México, conoces la realidad de Estados Unidos, que vives allí. Exacto. Esa es mi visión. Mi visión es que estamos en una situación peor que hace un año y medio, pero no solo por la victoria, el hecho de que encima tenemos a Trump gobernando uno de los países más poderosos del mundo, sino que esas revueltas han desaparecido. Y eso me parece un grave problema. Bueno, tu disco, escuchándolo, anima a por lo menos replantearte si quedándote en casa o quedándote mirando la televisión vas a algún lado, porque haces un montón de llamamientos fuertes, por lo menos de incitarte a pensar, ¿no? ¿Consideras tu disco un disco conceptual a nivel de temática? No, porque no fue concebido así, pero sí que luego a la hora de grabarlo, de repente coincidieron que las 11 canciones que había elegido, entre las 11 había un fuerte componente, ¿no? Social y comprometido. Aunque hubiera unas cuantas que no, tiene el suficiente peso como para que digamos que sí que hay un concepto unitario debajo, ¿no? Enrique, fuiste uno de los primeros, si no el gran primer embajador español en ir hasta México a probar la aventura mexicana, Latinoamérica. Te ha ido realmente bien, lo estamos hablando ahora. Muchos músicos aquí en España que yo he ido entrevistando, te puedo citar nombres desde
Leiva, Vetusta Morla, te nombran como un referente para ellos de cómo llevar una carrera. No sé si tú ese peso lo tienes, de cómo hay generaciones un poquito después que tú, de que viniste en los 90, como la que digamos vino a final de los 90 o en el siglo XXI, que te ven como un ejemplo y que tienen en ti a una especie de persona que dicen, me coinciden en decir lo mismo, que el ejemplo de cómo has gestionado tu carrera y has sido capaz de, encima de dejar Héroes de Silencio y seguir una carrera en solitario, ¿sientes esa responsabilidad de la gente, los músicos de esta generación española te están mirando? Bueno, he hablado con muchos de ellos sobre el tema el tema de la salida de España, ¿no? De la obsesión por salir de España, que creo que es una obsesión sana, natural y que va intrínseca a la profesión. O sea, los músicos somos nómadas, el público no viene a nosotros, somos nosotros los que vamos al público. Es una realidad. Entonces, desde el momento que agarras una guitarra, ya te puedes sacar el pasaporte. Va intrínseco. El tema de tocar fuera de España, para mí siempre estuvo ahí, y empezamos por Europa y luego hemos seguido por Latinoamérica y he insistido en Estados Unidos, y me parece que es una pena que mi generación y la generación anterior a mí, la de la movida, digamos, no hicieran un esfuerzo, y creo que gran parte de la culpa la tiene la industria española, que en aquel momento daba de comer y abastecía con los contratos de verano de los ayuntamientos, las ventas de discos, la época boyante de la radio, todo eso hizo que unos cuantos dijeran, pero yo para qué me voy a ir a ningún lado, si aquí tengo todo el pan que quiero y me puedo atiborrar. Afortunadamente ahora hay una nueva generación que viene después de mí, que tiene todas las ganas del mundo de salir hacia donde sea. Unos se van para Europa, otros se van para Latinoamérica, para Estados Unidos, para Asia. Veo incluso las Heinz que están girando por todo el mundo. Eso me parece súper sano, me parece natural y me parece que es buenísimo como base para cualquier carrera, porque eso es lo que les dará la independencia a la hora de tomar decisiones artísticas, el no depender de un mercado, el no depender de que pasado mañana yo que sé quién está apoyando a muerte a Vetusta Morla o a Love of Lesbian. El sistema de festivales, Radio 3, X, no sé qué, si pasado mañana miran hacia otro lado los medios o miran hacia otro lado los festivales, ellos tendrán una relación estrecha con otros públicos, y eso es algo que es impagable. Cuando estos músicos te citan o cuando salen tu nombre a relucir por ellos, ¿te sientes un veterano? Yo, veterano, bueno, tengo unos años más que ellos, tampoco muchos más. Digamos que yo pertenezco a una generación intermedia, un poco desclasada, que no soy de los 80, no soy de los 2000. Eres de tu propia generación. Soy de una generación propia que, no sé, perteneceríamos a ella a lo mejor Coque, Mikel, Erenchun, no somos de la movida, tampoco somos de los indies, ¿no? Pero tenemos lazos con los dos, digamos que estamos en medio, y yo he tenido buena relación desde siempre con la generación anterior, porque yo fui telonero de todos, ¿no? Digamos, yo crecí siendo telonero de Loquillo, de Jaime y Gabinete, Santiago Serón, a lo mejor, de Alaska. Alaska, claro. Yo crecí con ellos, y por otro lado me ha tocado convivir con una nueva generación con la que me encuentro en los aeropuertos y en los festivales y en las estaciones de tren.
¿Alguna vez te han pedido consejo de cómo trabajar? Alguno me ha pedido consejo, pero que nadie se piense que yo sé cómo se manejan los hilos de nada. Al final, la conexión con el público es un misterio, ¿no? Tú sales a una escena, compones una canción, la cantas y la estás lanzando al aire y alguien la tiene que agarrar, ¿no? Alguien tiene que decir, yo me siento aquí identificado. Hablábamos antes de músicos que se mueren, como hablamos de Tom Petty, de hecho. ¿Dónde estabas tú cómo recuerdas cuando se murió David Bowie? Porque es un músico que siempre se te ha relacionado precisamente porque ha sido uno de los músicos en España que más ha defendido el cancionero de David Bowie. Sí, no, yo soy súper fan de David Bowie, ¿no? Para mí, David Bowie es la medida de todas las cosas, ¿no? Y pienso muchas veces si David Bowie consideraría que esto está bien o está mal con respecto a cualquier cosa en la vida, ¿no? Me encanta. Y sí, yo me acuerdo perfectamente porque estaba en Los Ángeles, me levanté y lo vi en internet y bueno, fue un shock, ¿no? Uno de los shocks más grandes que he recibido en mi vida porque hay gente, hay músicos que te esperas más, ¿no? Su muerte, ¿no? Por ejemplo, el caso de Leonard Cohen, no es que me la esperara, que tampoco, ¿no? Pero tiene una edad ya, le ves más frágil. Pero David Bowie era una persona súper joven que nos acababa de entregar 2 discos nuevos, encima nos había emocionado a todos con nuevo material, a mí me pareció tremendamente injusto y bueno, pues pensé en ir a por el médico que le había tratado, ¿no? Es decir, este hombre ha cometido un crimen contra la sociedad, al no salvarle. ¿Crees que sientes cierta orfandad cuando tú con lo que te gusta la música y cómo eres fan de tus héroes, ¿no? Musicales, que son muchos, que cuando se están yendo, porque están desapareciendo ahora de una forma... Sí. ¿Cómo ves ese paso de tiempo de cara a cómo se ve una generación que fueron pioneros y no sé si va a ser sustituible? Pues, bueno, claro, una generación como la del rock clásico, digamos, de los 50, 60, 70, evidentemente están llegando a cierta edad, ¿no? A partir pasados los 60, ya en los 70, en los que, bueno, pues algunos nos ofrecerán menos obras, ¿no? Y algunos pues ya no nos acompañan. Eso es una pena muy grande, pero yo considero que existe una nueva generación que son la que viene de los 80 y de los 90, que están envejeciendo con mucha dignidad. Yo pienso en Nick Cave y pienso que, voy a poner aquí voy a echarme un órdago aquí bien grande, pero creo que Nick Cave atesora más discos buenos que Neil Young. Bueno, Estoy echando un órdago aquí a lo bestia. Porque es que Neil Young ha hecho algún disco que es flojo. Sí. Pero es que Nick Cave a mí me cuesta mucho encontrar el flojo. Ya. Es más joven y obviamente Neil Young va por delante, ¿no? Pero la discografía de Nick Cave empieza a ser bastante abrumadora. Entonces, con respecto a esa generación que no es joven, que está llegando ya a los 60, tienen 50 y tantos, 60, yo pienso que hay una nueva hornada de clásicos que debemos de cuidar y que debemos de atender y seguir con atención, ¿no? Están pues Jeff Tweedy, está los Depeche Mode, hay muchos artistas, están los Nine Inch Nails, bueno, gente que va adquiriendo un peso y va teniendo unas trayectorias bastante importantes y que han dejado muy buena obra. Vamos, que la música va a estar ahí por años. Y que después de eso vienen otros y vienen otros. A veces pensamos que del classic rock hay tantísimos, pero obras así apabullantes tampoco hay tantas, ¿no? Estamos hablando con los dedos de las 2 manos, ¿no? Eso es. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por atendernos al país, por hablar de tu disco de forma con tanto tiempo y bueno, que esperemos que vaya todo muy bien a partir de ahora. Muchas gracias. Gracias.